Hola, mi querida Kelly, ¿me escuchas? Bueno, a las personas que se van conectando, entonces vamos a dar continuación con nuestra primera versión del Congreso Internacional Virtual de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral. Acabamos de ver pues una conferencia de Politécnico Gran Colombiano relacionada con los retos de la virtualidad en la modalidad de práctica empresarial y pues vamos a seguir conociendo estas buenas prácticas que deben tener las compañías en una gestión efectiva de proveedores ambientales en la industria y en el ciclo de vida, porque la gestión ambiental también genera riesgos a la organización y son riesgos que debemos gestionar. Entonces, para eso está aquí mi querida Kelly Joana Velasco, Bogotá, Colombia presente, Estrategia Sostenible, se llama su compañía, es una súper experta y está aquí acompañándonos en la tarde de hoy para hablar un poco de esa gestión ambiental tan importante también en la gestión integral de los riesgos organizacionales. Kelly, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan, buena tarde, excelente. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Aquí muy contentos de tenerte, agradecidos, dándote un cordial saludo de bienvenida y pues listos a escuchar tu conferencia de lo que tengas que contarle a los asistentes respecto a esa gestión efectiva de proveedores ambientales. Claro Si que sí, quieres, Juan. Te quiero hacer una pregunta. Acabo de iniciar, cambié de sala, pero en esta sala veo que no aparece mi fotico, mi cámara. está en la parte superior, en el link al lado del micrófono izquierdo, debe aparecer apagadito. No, ya está el prendido, pero no me da inicio por lo que Es que cambié. te veo, yo sí veo que aparece tu cámara, pero apareces en negro. Dame un segundo, me está diciendo aquí Andrés que es que tengo que volver a ingresar. Vale, Ya volví a ingreso. dale. Entonces, si quieres, sal y vuelve a ingresar. Y mientras tanto, entonces les sigo contando a ustedes, vamos a tener posteriormente a esta conferencia esa importancia en la gestión del riesgo químico en la seguridad y salud laboral, que no solamente ese riesgo químico aplica en la organización, sino también en los hogares. Vamos a ver la importancia de cómo gestionar adecuadamente los riesgos químicos en la conferencia que sigue después de esta sesión. Y adicionalmente, en la hora final, cerramos con broche de oro nuestro evento con nuestra super clase de Zumba. A las 5:15 de la tarde, hora colombiana, por favor revisen sus horas locales para que ojalá puedan asistir a esta super clase de Zumba que Terapia Plaza, nuestro querido aliado estratégico de Colombia, Terapia Plaza, nos ha preparado para la tarde de hoy. Entonces todavía quedan unos 3 eventos bien interesantes. Espero que sigan conectados. Aquellos que necesiten las memorias y que quieren las memorias, por favor, conéctense a nuestras redes sociales. Nos siguen, nos escriben en Facebook, nos dicen que queremos las memorias del evento, queremos las conferencias grabadas y con todo gusto se les hace llegar vía correo electrónico seguramente o a través de un link. Kelly, ¿ya estás ahí de nuevo? Bueno, Kelly está ajustando sus cuestiones para poderse conectar en la mejor forma. Ya seguramente está aquí organizando todo porque, como les digo, pues vamos a hablarles a ustedes de esta gestión de proveedores ambientales. Recuerden que si ustedes quieren acompañamiento, asesoría, consultoría, capacitación, si se quieren convertir en instructores, buenas prácticas internacionales del National Safety Council, el manejo defensivo, seguridad y salud en el trabajo, primeros auxilios bajo los estándares del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, cuéntenos, búsquenos y con todo gusto hacemos una formación de instructores para que puedan replicar las buenas prácticas. Si están interesados, escríbanos a nuestro correo electrónico asistencia@sogrisel.com. Con todo gusto allí que les estaremos enviando la información para que se vuelvan instructores. ¿Cuándo tenemos las memorias? Con todo gusto, la próxima semana, en el transcurso de la próxima semana, seguramente les estará llegando el link de las memorias y de su constancia de asistencia. ¿Listos? Bueno, muy bien. Sí, vamos con toda. Tenemos un buen evento, tenemos buenos temas y creo que ya Kelly está aquí conectada. Hola, Kelly. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, no sé si ya me pueden ver. No te estamos viendo aún.
No sé qué pasaría. No sé. Ahí en la parte Cuando inicié la primera vez, sí estaba en video. En la parte superior, al lado está el micrófono y a la izquierda está el link de la cámara. Ahí te activaste nuevamente, pero al parecer sigue estando tu video en negro. ¿Será algo inconveniente con la conexión de tu cámara seguramente? No, no. Ahí Ya. estás. Hola, ahí te vi, ahí te vi. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, Me ¿y tú? estaba asustando, Kelly. Excelente. Qué Ya te bueno. veo perfecto. Súper, siempre con tu buena Bueno, actitud, qué rico, animada, entonces te dejo, mejor dicho, rueda la Kelly y sácala del estadio, por favor. Bienvenida, gracias, 40 Juan. minutos te esperan. Perfecto. Pues Juan, de nuevo gracias por invitarme a este Congreso Internacional de Riesgos, de Prevención de Riesgos en Seguridad y Salud del Trabajo, más aún sabiendo que es la única ponencia que va a ser en tema ambiental. Para mí es un honor representar en este caso pues este tema. Entonces, me presento, yo soy ingeniera ambiental y sanitaria de profesión. Llevo trabajando hace más de 10 años con organismos certificadores. Soy auditora líder en ISO 14001, soy auditora líder en OSAS 18000, ISO 45000, huella hídrica. Y pues llevo ya bastante tiempo manejando temas de consultoría, asesoría y tutoría pues en temas ambientales y de legislación ambiental y cursos auditoría interno. También pues soy directora de Estrategia Sostenible, que es empresa de sistemas de gestión y de temas ambientales. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco del manejo que puedan tener las organizaciones en cuanto al manejo de control y de proveedores y contratistas, pero también de esa importancia que tiene al manejar el análisis de ciclo de vida. Entonces, ¿cuál es esa interacción que pueda tener una organización al controlar sus proveedores y contratistas? ¿Y cuál es el link con el análisis de ciclo de vida de un producto o de un servicio? Ya sea que sea una empresa que pues maneje el tema de manufactura o que preste un servicio. Me habían comentado que de alguna u otra forma el público que tenemos está un poquito más enfocado en temas de prevención de riesgos, en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces sí es importante de pronto hablar de unas definiciones en temas ambientales para que pues quedemos alineados y podamos tener cumplir con el objeto de la capacitación del día de hoy, de la conferencia del día de hoy. Entonces es importante que sepamos que es un sistema de gestión ambiental. Digamos que estas definiciones son tomadas directamente de la ISO 14001 en su nueva versión 2015, que podemos decir que es el mejor modelo de sistema de gestión ambiental que hay a nivel internacional, ya que es una norma voluntaria creada por la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. Entonces aquí tenemos unos conceptos, nos hablan de que es un sistema de gestión ambiental como parte del sistema de gestión usado para gestionar aspectos ambientales, cumplir con requisitos legales y abordar los riesgos y oportunidades. Si hablamos de un sistema de gestión como tal, hablamos de un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que buscan cumplir con una política y unos objetivos. En este caso serían conjuntos de elementos interrelacionados que buscan cumplir con una política y unos objetivos ambientales. Si hablamos en una organización, ¿cuáles serían esos elementos interrelacionados? Podemos hablar que es recurso humano, contratando personas que cumplan ese perfil y que sean competentes o formándolas para que puedan desarrollar, digamos que las responsabilidades ambientales que se les han, digamos que otorgado. Si estamos hablando de otro conjunto, de otro elemento interrelacionado, podemos hablar de compras, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, contratando proveedores y contratistas que tengan temas legales, criterios legales ambientales para que no vayan a generar ningún impacto ambiental. Sería la alta dirección desde otorgando y generando recursos para la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental. Entonces, no solamente es el ingeniero ambiental como tal implementando y manteniendo el sistema, sino todo el conjunto de elementos interrelacionados buscando cumplir con esa objetiva y esos objetivos ambientales. Eso es como tal un sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001. Nos hablan como de definición que es un ciclo de vida, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, como las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema o producto, desde la adquisición de las materias primas ya hasta la vida final o la disposición final de lo que estemos hablando, si es una empresa de productos o de servicios.
Importante también hablar de lo que es la prevención de la contaminación, como todas aquellas prácticas, técnicas, metodologías, sustitución de materiales, de materias primas, control en la fuente, separación y buena agregación, separación de residuos en la fuente, con el fin de buscar una minimización de los impactos ambientales. Bien, ¿por qué hablamos de la prevención de la contaminación? Importante acá como definición, porque simplemente desde la sustitución de algunas materias primas ya estaríamos pensando en algunos proveedores que cumplan con lo que nosotros requerimos para que se pueda manejar el tema. Me explico. Si estamos en una organización que maneja alguna clase de aguas industriales y en la caracterización de esa agua industrial como tal nos salen los tensoactivos altos, pues estaríamos pensando que de pronto un cambio en el detergente o los detergentes podrían darnos un agua residual un poco más limpia y sin tensoactivos altos. Si estamos hablando de una empresa de artes gráficas, por ejemplo, en ese caso hablo de ejemplos aquí a nivel nacional, no sé, me imagino Panamericano, alguna empresa que maneje artes gráficas, el simple hecho de emitir compuestos orgánicos volátiles, porque digamos que como tal en las fuentes fijas se puede emitir esta clase de contaminantes, pues buscar tintas o sustitutos que sean tintas que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de prevención de la contaminación, claramente estamos hablando de toda una serie de prácticas, de buenas prácticas, de materiales, de cambios de insumo para prevenir o reducir la contaminación. Bueno, yo quisiera ver acá si alguien de pronto tiene preguntas o algo para que podamos hablar o algo. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí ya los veo. Entonces, con todo gusto. Bueno. Seguimos con las definiciones de la ISO 14001, entonces nos habla de una parte interesada como alguna persona o organización que puede tanto afectar como verse afectada por el sistema de gestión ambiental de la organización. En un sistema de gestión ambiental, pues partes interesadas son claramente los clientes, los proveedores, contratistas, empleados. Entonces, desde este concepto de identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas, estamos hablando de proveedor como parte interesada. También nos habla de proveedor. Este concepto es simplemente la organización que nos puede proporcionar ya sea un producto, un bien o un servicio. Estamos acostumbrados al concepto de producto como cualquier bien, como cualquier compra tangible que nosotros podamos hacer. Desde las normas ISO nos hablan que el proveedor puede llegar a ser proveedor o contratista y no solamente de bienes, sino también de servicios. Y en tema ambiental hay muchísimos proveedores de servicios que de alguna u otra forma pueden impactar al medio ambiente. Bueno, dentro del concepto de impacto ambiental, que va muy de la mano con el tema también que estábamos hablando de prevención de la contaminación, pues importante para las personas que de pronto no manejan el tema ambiental, pero que manejan obviamente seguridad y salud del trabajo, conocer un poquito de este tema. En cualquier proyecto, obra o actividad, de acuerdo al decreto de licenciamiento ambiental en nivel Colombia, que es el decreto 2041 del 2010, que ahora está contenido en el decreto compilatorio de normas ambientales a nivel nacional, que es el decreto 1076 del 2015, nos hablan de lo que es un impacto ambiental. Bueno, entonces un impacto ambiental, de acuerdo a este decreto, es cualquier alteración en el sistema ambiental, biótico, abiótico, socioeconómico, que sea adverso o beneficioso y que pueda ser como parte de un proyecto, de una obra o de alguna actividad. Dentro de la parte de contaminación ambiental podemos hablar de diferentes clases o tipos de contaminación. Podemos hablar de contaminación atmosférica, de contaminación hídrica, de contaminación al suelo, contaminación térmica, radiactiva. Todas estas clases de contaminaciones dentro de los temas ambientales se deben a alguna sustancia, a un contaminante, es decir, alguna sustancia que esté en un lugar que no debería estar y que de acuerdo a su nivel de exposición o a su tiempo de exposición y su dosis, pues obviamente causa algún efecto o algún daño, ya sea al medio ambiente o al ser humano. Bueno, entonces cuando hablamos de un impacto ambiental es como esa consecuencia o ese efecto que pueda ser generado
por digamos que por toda la actividad económica que ahora estamos generando. Hay una interacción como tal empresa y medio ambiente. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de manufactura, en donde hay unos procesos productivos, pues desde la adquisición de materias primas como insumos, como consumos de agua, de energía, de gas natural para operar una caldera, por ejemplo, ya estamos impactando al medio ambiente por medio de ese agotamiento del recurso natural. Si hablamos ya en las salidas, esta misma organización, por medio de ese consumo de agua y de esa transformación, pues va a generar un agua residual, un vertimiento, ¿cierto? Puede generar unas salidas en general que también me van a generar un impacto al medio ambiente. Entonces, entre esas salidas podemos contemplar vertimientos, residuos sólidos, residuos peligrosos, como tal, fuentes fijas, es decir, cualquier clase de emisión, ya sea de un horno o sea de una caldera. Ruido, ¿sí? Entonces, como tal, esa interacción de medio ambiente y organización es que para que una organización opere o una empresa que genere un servicio opere, pues obviamente va a impactar al medio ambiente desde la adquisición de materia prima o el consumo de ciertos recursos naturales y al final en las salidas por medio de esa generación de emisiones, ruido, vertimientos y demás. Dentro de esas etapas, pues obviamente es donde entra el tema de proveedores y contratistas, porque definitivamente una organización a veces no maneja sus temas de manera independiente, sino necesita proveedores y contratistas en temas ambientales. Ese es el caso de empresas que hacen la comercialización de sus propios productos y utilizan transporte, que puede que ese transporte no sea propio, sino subcontratado. Entonces, así podemos ver cualquier cantidad de proveedores y contratistas que pueden estar dentro de una organización y que al mismo tiempo, pues, pueden impactar al medio ambiente. Bueno, yo estoy pendiente de ustedes por si alguien quiere decir algo o tengan alguna pregunta. Por ahí tienes algún par de preguntas, Kelly, ya. Si quieres leerlas o las leemos al final, tú ya les darás el manejo. Es que la pregunta dice, ¿cómo saben la asistencia? Bueno, Viviana está preguntando a alguien de asistencia. Entonces, ahí sí te pido el favor, Juan, que de pronto me ayudes respondiéndole a Viviana. Yo te voy a leer una que nos da Diego Mauricio Soriano, y él nos está escribiendo: ¿qué esquema de desarrollo ambiental sostenible es el ideal? Perdóname. Aquí Diego Mauricio Soriano nos está haciendo una pregunta y nos dice: ¿qué esquema de desarrollo ambiental sostenible es el ideal? ¿Qué esquema de desarrollo ambiental? ¿Qué esquema de desarrollo ambiental sostenible es el ideal? No he escuchado, Juan, antes el concepto como tal, esquema de desarrollo ambiental sostenible. ¿En dónde te quiero hacer una... Esquema. Ah, perdóname. No te preocupes. Te quiero preguntar, ¿en dónde tienes tú las preguntas? Porque acá me salen otras y no. Bueno, eso lo voy a tratar ahorita enseguida cuando hablemos de como tal el desarrollo ambiental sostenible. Ya ahorita ya le respondo a Diego su pregunta. Bueno. Dale, perfecto. Bueno, en cuanto a la evolución ambiental a nivel internacional, pues digamos que desde la década de los 70, 80 ha habido una gran, digamos que preocupación por medio de las organizaciones, gobiernos, de grandes empresas, de todos los desastres ambientales que se han generado a nivel mundial. Todo el tema ambiental siempre ha sido manejado o visto de forma más, digamos que reactiva, ¿no? Hasta hace pocos años, y de hecho desde la década de los 90, cuando nació la primera ISO 14001 en su versión 96, pues empezamos a tener un manejo un poco más proactivo y no solamente desde el punto de vista de cumplimiento legal. Esto a nivel mundial ha hecho que, digamos que los gobiernos y que los señores de las Naciones Unidas, pues, realicen estos convenios que desde 1972 empezamos a ver con el convenio de Estocolmo, 1992 con el tema de las naciones, con la conferencia de Río de Janeiro, y donde se hacen a nivel mundial reuniones quinquenales para hablar de estos temas. ¿Cómo hago? Estos temas de producción más limpia, estos temas de desarrollo sostenible y de educación ambiental.
A nivel Colombia no ha sido la excepción. A nivel Colombia, digamos que hubo mucho tiempo que no había normas ambientales, sino hasta más o menos el 93, que con la ley novena del 93 se creó el Sistema Nacional Ambiental, en donde desde el 93 tuvimos el Ministerio de Medio Ambiente, las autoridades ambientales y toda una serie de principios ambientales para poder tener normas específicas que tuvieran que ver directamente con el Ministerio de Medio Ambiente. De ahí para atrás, las normas que teníamos en temas ambientales era porque simplemente el INDERENA o el Ministerio de Protección Social o de Salud sacaba alguna norma que tuviera que ver con el tema sanitario. Entonces, empezamos desde la época de las 80, 90, toda esa época todavía era una forma muy reactiva, a los años 90 todavía, porque empezamos hasta los 90 a generar con la ley 93 digamos que normas en temas ambientales, y hoy en día ya empezamos a ver un esquema un poco más preventivo, en donde empezamos a hablar ya de sistemas de gestión ambiental, y en este orden de ideas de la ISO 14001, que a nivel internacional pues es el mejor modelo de un sistema de gestión ambiental basado en una norma ISO. Bueno, hoy en día ya en la parte de lo que estamos viendo es que ya las organizaciones quieren manejar un poco más la evaluación del ciclo de vida de sus productos, de sus servicios, un tema un poco más enfocado hacia la responsabilidad social empresarial, ecoeficiencias, ecodiseños y demás. Bueno, entonces digamos que a nivel nacional no ha sido muy diferente de cómo se ha manejado a nivel internacional, que es en donde ya empezamos a ver un poco más de gestión enfocada hacia una economía circular. Bueno, dame un segundo. Cuando hablamos de una norma, o cuando estamos hablando de esta forma proactiva para responderle de una vez su pregunta a Diego, es cuando hablamos de desarrollo sostenible, es desde ese equilibrio que se debe tener cuando manejamos la parte económica. Entonces, cuando producimos en una organización, queremos seguir generando productividad, pero cuidando a la sociedad y cuidando al medio ambiente. Entonces, los tres pilares del desarrollo sostenible claramente son el pilar ambiental, el pilar económico y el pilar social. Cuando estamos hablando de implementar una norma o un sistema de gestión ambiental con todo lo que contiene una norma ISO, en ese caso, que es de lo que de pronto puedo hablarles desde mi experiencia siendo auditora líder en estas normas, es que cuando una organización incorpora los requisitos de una ISO, y en este caso de la 14001, pues está cumpliendo con el pilar ambiental de la sostenibilidad, que era lo que mencionaba Diego en su momento. Desde esa parte proactiva, pues empezamos a ver realmente cuál ha sido el problema que hemos tenido en cuanto a la articulación de proveedores y contratistas y cuál es el riesgo como tal de no manejarlos. Porque puede que una organización como tal cuente con un buen sistema de gestión ambiental, pero que piense que sus proveedores y contratistas están, digamos que de forma independiente. Entonces, yo estoy aquí para decirles el día de hoy que no es tan así. Bueno, ¿cuál ha sido el problema a nivel general? Una falta de articulación entre la gestión ambiental, la responsabilidad social, compras y la gestión de proveedores. Lo que les decía hace un ratico. Digamos que uno de los factores de éxito de contar con una ISO 14001 es que estén todos los elementos de una organización alineados. Entonces, que estemos desde la parte ambiental en conversaciones con los de mantenimiento, haciendo inspecciones, mirando temas de fugas, manejando adecuadamente los residuos peligrosos desde mantenimiento, compras, contratando proveedores y contratistas con unos criterios legales ambientales que deben ser direccionados por el Departamento Ambiental. Había una falta de articulación entre los diferentes elementos de una organización que hacen que solamente el ingeniero ambiental gestione y que no sea un sistema de gestión ambiental como lo enunciamos desde un inicio. Bueno, ¿cuál es el riesgo de no controlar proveedores? Hay cualquier cantidad de riesgos de no controlar proveedores. Bueno, entre ellos, pues, los impactos ambientales, ya sea dentro y fuera de la organización. Les puedo dar muchos ejemplos. Cuando uno está auditando en una organización temas ambientales, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, o yo me he dado cuenta, que a veces, por más juiciosa que sea la organización, si hay contratistas, a veces los contratistas internamente no conocen las directrices de la organización y son los que pueden llegar a impactar al medio ambiente.
Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que es importante también auditar a los contratistas. Y desde la selección, ahorita vamos a hablar de eso, y ya internamente. A veces hablo con los contratistas y les digo, bueno, ¿ustedes qué están haciendo acá con todo este cartón, con estos elementos aprovechables? Y me dicen, no, ingeniera, contratistas, bueno, no, ingeniera, los estamos aquí agrupando y los vamos a dejar aquí. Y bueno, ¿y qué hacen ustedes con ellos después de que ustedes ya los tienen? ¿Se los dan a la organización? No, nosotros ahorita acabo de pasar un señor reciclador y se lo entregamos. O sea, me ha pasado en auditoría temas como estos, en donde puede que la organización haga los temas muy bien hechos, pero alguien del contratista de pronto está impactando al medio ambiente y nosotros como organización no nos damos cuenta. Riesgos que pueden haber, cualquier cantidad. A veces pensamos que porque contratamos una firma que venga y nos recoja los escombros, o una firma que venga y nos recoja los residuos peligrosos, pues hasta ahí llega nuestra responsabilidad y definitivamente no. Se han visto casos en donde cuando las empresas transportadoras transportan el escombro, transportan el residuo peligroso, no lo llevan directamente ante el dispositor final y es cuando vemos los escombros regados en el suelo, en las calles. Esto ha pasado en ocasiones en la ciudad de Barranquilla, pasaba mucho, problemas de residuos en donde de alguna u otra forma se contrataba una firma de disposición final, pero de pronto no le hacíamos un buen control operacional al transportador y pues ellos con el fin de hacer más transporte, de tener más negocios, pues no manejaban el tema ambiental muy bien. Imaginémonos una empresa, por ejemplo, como un hotel o como una cadena de restaurantes, en donde un residuo como el aceite vegetal usado, o sea, un aceite vegetal usado de cocina, ustedes saben, digamos que las personas que de pronto están conmigo hoy a nivel nacional, sabemos que ya fue normalizado hace unos años en Colombia, pero antes no. Entonces, imaginémonos donde una empresa como esta le entregue su aceite vegetal usado a una organización que no tenga un buen control del aceite vegetal o de los residuos de sus casinos y se presente una contaminación masiva y de un mal manejo de estos residuos, ¿cierto? Que se maneje inadecuadamente en el mercado negro, ese tema reputacional, ¿no? Entonces, hay riesgos reputacionales, riesgos económicos por alguna clase de sanción, de todo este tema que estamos hablando. Riesgos de no controlar proveedores y contratistas, cualquier cantidad. Entonces, desde un incumplimiento legal, un incumplimiento de nuestros controles operacionales, sanciones, multas y demás. Bueno. Ya hablando un poquito más del ciclo de vida de un producto o un servicio y cómo está, digamos que interrelacionado estos temas, la norma ISO 14001 de 2015 define el ciclo de vida como las distintas etapas consecutivas interrelacionadas de un producto o de un servicio, desde que se adquieren las materias primas hasta la disposición final de un residuo. Entonces, como tal, el ciclo de vida de un producto es como tal cada una de las etapas que se pueden tener en una organización, ya sea que genere un producto o un servicio, y cómo cada una de estas etapas puede impactar el medio ambiente. Si hablamos de la ISO 14040, que es una norma ya que nos habla de los principios y las guías como tal, los principios generales de lo que es el análisis de ciclo de vida, nos dice que el análisis de ciclo de vida como tal es hacer una cuantificación, digamos que de las entradas y de las salidas de cada una de las etapas del ciclo de vida para mirar en esas etapas del ciclo de vida cómo cada etapa puede impactar al medio ambiente. ¿Sí? Eso lo habla directamente la ISO 14040 y la ISO 14040, que son normas que nos hablan del análisis de ciclo de vida. Acá tenemos, me voy a devolver un poquito más. Cuando hablamos del ciclo de vida de un producto o un servicio, si estamos hablando, por ejemplo, de un producto, si yo digo, bueno, en la organización en la que yo trabajo se hace piso, se hace baldosa. Es decir, cómo desde la adquisición de materia prima para hacer esa baldosa, es decir, el material que se usa en la construcción, pues
¿Cómo desde esa etapa de adquisición de materia prima se puede contaminar al medio ambiente? Ah, bueno, pues yo debo conseguir un proveedor que me dé como material de construcción arena, grava, gravilla, ¿cierto? Me dé este material y que obviamente ellos cumplan con sus licencias ambientales, con sus permisos ambientales, con o sea, con una serie de requisitos legales que en el país que estamos hablando, en este caso Colombia, pues una empresa, una cantera como tal, tiene que cumplir ciertos requisitos legales estipulados. Entonces, desde la adquisición de esa materia prima para poder hacer esa baldosa, pasando por cada una de las etapas, diseño de la baldosa, fabricación de esa baldosa, si yo hago el transporte o si el transporte no lo hago yo, pero lo subcontrato, entonces allí empiezo yo a pensar, bueno, no hago yo directamente el transporte, pero tengo un proveedor de transporte que también, al igual que el de la cantera, tiene que cumplir con unos requisitos legales ambientales y que por el hecho de que yo lo subcontrate, no exime la responsabilidad que yo tengo como organización, porque siguen siendo etapas de mi ciclo, del ciclo de vida de mi producto, pasando por la comercialización, distribución, hasta la disposición final que conlleve el hacer esa baldosa. Entonces, como tal, ese es la definición de ciclo de vida. De acuerdo a mi experiencia auditando sistemas de gestión, yo me he dado cuenta que las organizaciones todavía no tienen muy claro qué es lo que es el ciclo de vida. Y al identificar sus aspectos ambientales, por eso les traigo aquí a colación esta diapositiva, que es muy importante, porque esta es la base de todo. Bueno, entonces, la ISO 14001, habla en dos apartados muy importantes del ciclo de vida. El primero es en la identificación de aspectos ambientales, que es este numeral, y el segundo en el numeral 8.1 de control operacional, que ya ahí voy a hablar específicamente del control de proveedores y contratistas. Bueno, esto yo le digo, de hecho, dictando también clases, que esta es la base de todo. Es la identificación, es el numeral que nos habla de la identificación de aspectos e impactos ambientales. Llamémosle el aspecto ambiental, ese elemento de la actividad, producto o servicio que me pueda generar ese impacto. Entonces, si el impacto ambiental como tal es contaminación al suelo, al agua, estamos hablando que el aspecto es esa causa, o sea, ese residuo sólido, ese residuo peligroso, ese vertimiento. Entonces, este numeral me dice que yo debo identificar esos aspectos, teniendo en cuenta, y fíjense que me habla ya de un requisito, por eso es muy importante, y lo traigo a colación, la ISO 14001, porque esto es lo ideal, lo que las organizaciones, así no estén certificadas bajo esta norma, deberían hacer. Bueno, identificar aspectos ambientales, ¿cierto?, de las actividades, productos y servicios que puedan controlar y sobre aquellos que puedan influir desde una perspectiva del ciclo de vida. Entonces, aquí, en este parrafito, hay mucha información. Bueno, básicamente lo que la norma nos pide es que identifiquemos aspectos teniendo en cuenta cuáles podemos influir, sobre cuáles podemos influir y sobre cuáles podemos controlar. Y aquí empezamos a hablar de proveedores y contratistas. Me explico. Una organización, por ejemplo, identifica una organización, por ejemplo, que haga alimentos. Entonces, la organización hace alimentos, hace, digamos que, productos como tal, comestibles, en paquetico, digámoslo así, pero a su vez tiene un casino, en donde en el casino le suministra alimentos a los empleados de esta organización. La organización como tal puede que tenga 1000 empleados y dentro de sus 1000 empleados diga, yo identifico los aspectos ambientales que tenga que ver solo los que yo controlo, es decir, los que tenga que ver con la producción y hasta ahí voy. No identifico los que tenga que ver con casino porque resulta que yo casi no tengo un contrato con un tercero que se llama tal, es muy grande y ellos se encargan de hacer la comida. Tengo un contrato grande con empresas de servicios generales y ellos se encargan de servicios generales. Tengo un contrato muy grande con empresas de transporte, se encargan de repartir, transportar mis productos alimenticios y no identifican esos aspectos. ¿Cuál es el peligro? Que yo al no identificarlos no los controlo. Si no controlo estos, y digamos que estos temas, el aspecto que yo no identifique significa que no lo controlo. Entonces, aquí empezamos a hablar de qué actividades, qué procesos, qué proveedores y qué contratistas están dentro de mi alcance que yo pueda influir o que directamente pueda controlar. Acá, por ejemplo,
Nos hablan más de, dame un segundo, sí, acá está. Cuando estamos hablando de procesos contratados externamente, es importante que las organizaciones se hagan estas preguntas. Ese proceso contratado externamente debe cumplir con estas características. Entonces, ese proceso que yo estoy contratando está dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, es integral al funcionamiento de la organización. Puede que no se desarrolle al interior de mi organización, puede que se desarrolle en otro sitio, puede que sea el tema del mantenimiento de mi flota vehicular, que no se desarrolle dentro del alcance geográfico de mi organización. Pero el hecho de que sea parte del alcance del sistema de gestión ambiental ya significa que es un proveedor sobre el cual yo ejerzo algún grado de influencia, así no sea control, porque de pronto no lo tengo dentro de mi instalación. Es necesario para que el sistema de gestión ambiental logre sus resultados previstos, o sea, eso es un proceso contratado externamente, yo necesito, ¿cierto?, ese proceso para que se logre el resultado previsto. Entonces es importante determinar dentro de un sistema de gestión ambiental cuáles son esos procesos contratados externamente. El proceso de diseño, tengo algo de maquila que no esté desarrollando internamente, pero que yo realmente tenga que llegar a mirar si yo tengo algún grado de influencia sobre ese proveedor o contratista. Entonces es importante empezar a pensar desde ese punto de vista. Ya cuando yo he identificado desde el numeral de identificación de aspectos e impactos ambientales, qué aspectos, ¿cierto?, son los que yo identifico, porque ya sea que yo controlo o influyo, ya empiezo a mirar exactamente cómo es que yo los voy a controlar. Bueno, no sé si alguien tiene hasta ahora alguna pregunta o yo sigo y las hacemos al final. Bueno, importante que sepamos que los procesos, aquí según el numeral 8.1, nos habla que los procesos contratados de forma externa tienen que ser controlados, ¿sí? O se tiene que tener cierta influencia sobre ellos. Este es el otro numeral que les comentaba, que habla del ciclo de vida del producto o del servicio. Que no solamente yo tengo que identificar los aspectos teniendo en cuenta la perspectiva del ciclo de vida, sino también controlarlos. Nos habla como tal de los proveedores. Entonces, aquí es donde es importante que sepamos desde este numeral cuáles proveedores sobre cuáles yo tengo cierto grado de influencia o sobre cuáles yo tengo cierto grado de control. Hay ciertos proveedores que de alguna u otra forma yo puedo influir desde el punto de vista legal. ¿Me explico? Aquellos proveedores que vienen y me hacen alguna clase de mantenimiento, digamos que eléctrico, mantenimiento de las trampas de grasa no sé, de la planta que yo tenga, algún mantenimiento del aire acondicionado, un control de plagas. Entonces, un proveedor que hace un servicio puntual o que venga y me recoja un residuo peligroso, por ejemplo, ¿sí? Estos proveedores de pronto yo influyo sobre ellos desde el punto de vista legal, es decir, determinando cuáles son los criterios legales ambientales que ese proveedor necesita cumplir para que yo lo contrate, ¿sí? Ahora, si yo hablo de un contratista, puede que ese nivel de influencia como tal ya no sea tan nivel de influencia, sino que ya pueda ejercer yo cierto grado de control. Hablo ya de los contratistas que están dentro de mi organización. Entonces, dentro de mi organización, por ejemplo, ¿qué contratistas yo puedo tener? Si yo, por ejemplo, soy un hotel y tengo al interior un proveedor de lavandería, está dentro de mi control. Si yo estábamos hablando de una empresa que tenga casino, resulta que yo no identifico los aspectos y los impactos del casino porque lo que les decía, hay clientes que me responden así, ingeniera, yo no identifico los aspectos del proveedor de casino porque es un proveedor. Y yo simplemente a estos proveedores les pido las matrices de aspectos, impactos ambientales y hasta ahí voy yo, porque para eso tengo un contrato. La respuesta es que basado en la ISO 14001 versión 2015 se deben identificar y se debe determinar cuál es el grado de influencia. Entonces, a los proveedores que manejen alguna clase de mantenimiento, como los que nombrábamos, aire acondicionado, control de plagas, algunos de ellos yo los puedo controlar desde la parte documental, ¿sí?
definiendo unos criterios legales ambientales, estableciéndolos ojalá en una matriz en donde compras pueda saber, de acuerdo a sus criterios legales ambientales, cómo vamos a contratar esa firma de residuos peligrosos, pues que tenga licencia ambiental, el contratista de residuos peligrosos de transporte que debe tener. Ahorita vamos a hablar un poquito aquí de los ejemplos. Pero el contratista que va a estar al interior de mi organización, llámese casino, llámese empresas de servicios generales, pues yo ya le ejerzo un nivel mayor de control. Tal vez a esos contratistas yo ya les hago una inducción más profunda, les hago capacitaciones, ya no es solamente un tema de comunicarles la política, sino de poder controlarlos de una mejor forma, porque a veces los contratistas a nivel interno son los que impactan al medio ambiente, ¿sí? Puede que haya una muy buena gestión desde el departamento de compras al contratar una firma externa y que se determinen las competencias, pero yo debo ejercer un mayor grado de control porque cuando ellos ya están dentro de mi organización, puede que se genere un impacto, una contaminación al suelo, una generación de vertimientos y el técnico de la PETAR de pronto no es completamente competente. Entonces, aquí la invitación para las empresas certificadas y no certificadas, de acuerdo a este numeral de la norma, es que se revise muy bien cuáles son sus proveedores a nivel ambiental, proveedores que son críticos, proveedores que puedan ejercer algún impacto al medio ambiente que tengan que ver con el tema ambiental para poder definir dentro de las etapas del ciclo de vida a cuáles de ellos yo como tal voy a influir o sobre cuáles de ellos yo tengo que llevar un mayor nivel de control. Hasta ahí es, digamos, como tal esta partecita. Siguiendo con este numeral de la norma que nos habla muy a profundidad del tema de control de proveedores y contratistas, nos habla de establecer controles según corresponda para asegurarse que los requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio. Qué interesante estas empresas, por ejemplo, que hacen un muy buen análisis del diseño de sus productos y dentro del diseño manejan criterios ambientales. Entonces aquí ya estamos hablando de un concepto que es ecodiseño, en donde desde el ecodiseño podemos mirar exactamente temas de durabilidad, en el tema de lo que vamos a utilizar en el material, que el material sea realizado con, o que sea comprado en ese caso, que sea amigable con el medio ambiente, que tenga características de biodegradabilidad, todos estos temas que a veces desde el ecodiseño no pensamos, pero que realmente desde el diseño se puede manejar una parte de mejorar el transporte, ¿sí? Nos hablan de esos controles para asegurar en cada una de las etapas del ciclo de vida. Nos hablan de determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios. Entonces, a veces las organizaciones están acostumbradas a determinar criterios para compras. Entonces dicen, bueno, vamos a comprar detergentes que sean biodegradables, vamos a comprar tintas que no impacten al medio ambiente, pero se enfocan en temas de bienes y no se enfocan en los temas de servicios. Cuando se habla debe la norma de determinar requisitos ambientales, es que ojalá haya una muy buena relación entre el departamento ambiental y el departamento de compras, para que compras sepa exactamente qué criterios ambientales deben tener los proveedores para salir a buscarlos. Aquí me voy a devolver un poquito. Aquí hay unos ejemplos de algunos proveedores ambientales que tienen que tener incorporados requisitos legales para poder ser seleccionados y evaluados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos aquellos proveedores que transporten y dispongan residuos peligrosos a nivel Colombia, pues hay normatividad, ¿cierto? Que es el título 6 del decreto 1076 del 2015, que contiene todo lo que es del 4741, que nos piden que las empresas que disponen o almacenan o tratan cualquier residuo peligroso tengan una licencia ambiental o un permiso ambiental, y las empresas que hagan el transporte pues cuenten obviamente con todo el tema del decreto 1609 contenido ahora en el 1079 del Ministerio de Transporte en cuanto a los requisitos que debe tener el vehículo, hojas de seguridad, capacitación. Entonces, qué interesante que desde compras ellos tengan esa matriz en donde puedan saber
cuando van a contratar una empresa dispositora de residuos y de transporte de residuos peligrosos, ¿qué debe contar? ¿Con qué debe contar ese proveedor a la hora de contratar? Bueno, lo mismo que empresas que me transporten materias primas. De hecho, las empresas que transportan sustancias químicas peligrosas en carretera, ellas tienen una connotación especial y las personas acá de pronto que manejan prevención de riesgos de seguridad y salud en el trabajo también lo tienen claro. Plan de seguridad vial, plan de contingencia radicado, toda una serie de condiciones que deben tener como tal esos proveedores. Control de plagas. Te quedan 3 minuticos, 3. Todavía me falta 5. Bueno. ¿Cómo me dices que no? Y así sucesivamente, control de plagas con todos sus requisitos. ¿Qué es lo que yo recomiendo desde compras? Obviamente que se tenga esa matriz para que la organización tenga muy en claro cómo es que debe hacer la selección de los proveedores y contratistas. Bueno, la gestión, ¿cómo se está moviendo ahora? Se está moviendo de cumplimiento a una creación de valor. Entonces, digamos que desde el departamento de compras a veces veíamos que había una forma tradicional de reducción de compras, asegurando el cumplimiento, minimizando riesgos, protegiendo al medio ambiente. Hoy en día lo que vemos o lo que buscan las organizaciones es aumentar la productividad, mejorar las relaciones con sus proveedores y contratistas, generar innovación y activar el crecimiento. Esta parte es muy importante y tiene mucho que ver con lo que estamos empezando a ver hoy en día, que es el tema de economía circular, ¿sí? Entonces es cómo yo desde la organización, no solamente esta parte de abajo, donde dice aquí a considerar, no solamente hago una selección y evaluación a proveedores. Si nosotros vemos la ISO 14001 en comparación a la 9001, la 9001 sí tiene requisitos específicos para hacer selección, evaluación y reevaluación a proveedores. La ambiental como tal no. Sin embargo, cuando vemos los debes, dicen que obviamente se debe manejar controles operacionales a sus proveedores y contratistas. En un sistema integrado de gestión, pues obviamente en tema ambiental se debería contar con un procedimiento de selección y evaluación a proveedores. Pero no es solamente quedarnos desde la selección y evaluación a proveedores. La idea es ir más allá. La idea es empezar a pensar y a considerar temas de codiseño, en donde podamos pensar qué clase de materiales pueda tener el diseño de mi producto, cómo yo lo puedo hacer que impacte menos al medio ambiente. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de flores y me doy cuenta que el departamento de diseño hace unas cajas divinas, las hacían un material, pero ahora las vamos a hacer en cartón para que sea biodegradable y pueda ser reciclable en el tiempo, aprovechado. Y el diseño ahora lo voy a hacer más pequeño, caben las mismas flores, pero ¿por qué lo hago? Porque voy a transportar menos veces, voy a utilizar menos consumo de gasolina, de combustible, voy a generar menos aceite usado, ¿sí? Entonces, es ir más allá. Cuando las organizaciones las estamos auditando y me dicen, el transporte no lo hacemos nosotros, lo hace el tercero. Le digo, listo, perfecto. Y tú tienes la disposición, los certificados de disposición del aceite usado donde ellos lo hacen. No, porque es que yo lo subcontrato. Entonces, es decirle a las empresas, no. Dentro de tu ciclo de vida, tú tienes una etapa que se llama transporte. Que tú no la tengas directa y que la subcontrates es otro tema, pero tú tienes que influir en ese proveedor solicitando en donde, como ellos disponen sus llantas, sus aceites usados, a qué talleres los llevan, porque si no, yo no estaría siendo responsable con el medio ambiente si trato de hacer las cosas propias bien, pero lo de los proveedores por otro lado. Hay que hacernos unas preguntas que están acá en la presentación. ¿Se puede utilizar algún empaque, digamos, que sea de material, que sea aprovechable? El tema del transporte, se debe considerar materiales de embalaje que impacten menos al medio ambiente. ¿Existe alguna forma de reciclar los productos? ¿Sí? Ya finalmente, para terminar con mi tema, es pues obviamente hablarles de una gestión de la cadena de suministro, que es lo que he venido hablando en todo el tiempo. A nivel mundial se viene trabajando mucho con el tema de compras verdes, que es obviamente tener criterios ambientales cuando yo voy a hacer la compra de un bien o de un servicio. Y el tema que me apasiona muchísimo, que es el tema de economía circular, en donde no existe el concepto de desperdicio, en donde desde la adquisición de materias primas se busca hacer un buen uso del agotamiento del recurso natural,
y al mismo tiempo ese desperdicio o ese desecho puede ser reincorporado dentro de mis propios procesos o donde yo como organización debo ser responsable y salir a buscar proveedores en donde mi desperdicio sea utilizado como un insumo o como una nueva materia prima. De este tema de economía circular hay cualquier cantidad de casos exitosos a nivel nacional. Tenemos, no sé, a Colmotores con su, digamos que ellos tienen un indicador que es muy interesante en donde no llevan nada a relleno sanitario. Todo vuelve a ser incorporado como materias primas en otros procesos, en otros productos. Tenemos a Grupo Argos, por ejemplo, en donde todo el material de los empaques de cemento, esto era un residuo especial y hoy en día se utiliza para hacer tejas, las tejas de las casas, el tema de las llantas para hacer calzados y cualquier cantidad de casos que hoy tenemos en temas de economía circular. Entonces, finalmente, este tema de economía circular me apasiona. Es, digamos que, desde nuestro punto de vista y responsabilidad como individuos y como ser humanos, no solo desde la industria, es preguntarnos, bueno, si yo voy al supermercado y voy a comprar una ciruela, compro una ciruela nacional o una ciruela chilena, y suena otra vez crítica al tema, pero realmente es un tema donde tanto el análisis de ciclo de vida, la huella de carbono que podemos dejar los seres humanos, pues cada uno puede aportar algo para que se disminuya la contaminación ambiental, ¿no? Cualquier pregunta, duda, inquietud, aquí están mis correos electrónicos de Estrategia Sostenible, el mío, con todo gusto. Próximamente Estrategia Sostenible va a ser un seminario de economía circular, entonces si alguien está interesado, pues con todo gusto me puede escribir. Súper, mi querida Kelly, pues muchísimas gracias por tu presentación. Como tú decías, fue bueno, casi la única, a pesar de que ahorita seguimos con una capacitación de riesgo químico bajo sistema globalmente armonizado, pero fue la única que habló del tema especializado en gestión ambiental, porque teníamos ese espacio especialmente preparado para ti y lo pensé desde el principio cuando te dije quiero que estés allí es porque sé que eres de las mejores consultoras más expertas que he conocido en el tema. Entonces, de verdad, gracias por tu aporte, por tu participación. Gracias. Yo encantada. Mira, tan bella. Mira, aquí hay varios comentarios. Bueno, muchas flores, además que está muy bonita como siempre, ¿no? Pero hoy más bonita especialmente. Me choca comentarios que pueda ver esos comentarios y yo no, porque yo no los puedo ver. Los voy a compartir. Están diciendo aquí, Huber Palencia, excelente presentación. Dice, bueno, una pregunta aquí. Diferencias entre la norma ISO 14001, 2004 y 2015. Rápidas. Rápidamente. El tema que hablamos hoy, todo el tema del análisis de ciclo de vida es absolutamente nuevo. Los auditores que ya veníamos de, digamos, vieja guardia, 2004, veníamos auditando ya todo el tema de proveedores y gestión ambiental, pero ahora la norma especifica muy claro en el tema de control operacional de proveedores y contratistas en ese numeral 8.1 que vimos, y claramente todo el tema de riesgos y oportunidades, contexto de la organización, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, bueno, capítulo 4 y 5, que es contexto de la organización, el de liderazgo, son nuevos en la nueva versión, y todo el tema de pensamiento basado en riesgos. Muy parecido a la ISO 45001, de los que hablamos también, OSAS y 45001 también. Quiero hacer una anotación, Juan, si me permites un minuto. Todo lo que yo hablé, que me parece importante para todas las personas de seguridad, salud y trabajo que nos están escuchando, en cuanto al manejo de esa matriz legal de criterios ambientales, aplica exactamente igual para seguridad y salud del trabajo. Entonces, las empresas que están o las personas que están hoy que están implementando una ISO 45001, importante que tengan su matricita de proveedores en temas de seguridad y salud del trabajo. Dotación, todo el tema de los exámenes periódicos, que tengan claro compras que los tienen que contratar, pues obviamente con licencia del sitio, con habilitación y demás. O sea, aplica exactamente igual. Lo mismo. Ok, perfecto. Y vamos aquí a la última pregunta. Hay muchas, espero, pues, ojalá te puedan escribir a tu correo electrónico. Vamos a leer aquí la última de Oscar Daniel Huertas. Oscar nos dice,
Las empresas que usan proveedores deben realizar visitas y auditoría a la disposición de los proveedores hasta la disposición final de los residuos. Pues mira, eso no es que se deba, pero es una muy buena práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Las organizaciones, a lo que hablaba que hace un ratico que decía que no solamente las organizaciones deberían hacer selección, evaluación y reevaluación, que deberían ir más allá de una lista de chequeo, es exactamente eso. Que yo pueda definir cuáles son esos proveedores o contratistas críticos para mí y que yo pueda hacer auditorías de segunda parte. Hoy en día todo va hacia la evaluación del desempeño de los proveedores y contratistas. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente los evalúo y si sacaron menos del puntaje que yo definí en el procedimiento de compras, los saco y ya no más, sino que definitivamente yo pueda trabajar con ellos de la mano y ayudarlos a mejorar su desempeño ambiental en el tiempo. Entonces, la respuesta para ti es que sí, que de acuerdo a esos proveedores críticos deberíamos hacer unas auditorías, además porque la responsabilidad que tenemos nosotros al disponer residuos peligrosos, en ese caso que es lo que tú preguntabas de la disposición final, no se escuda solamente en una empresa que tenga licencia, sino yo sigo siendo responsable hasta el final de la cadena de la disposición de ese residuo. Entonces sí deberíamos hacer auditorías de segunda parte. Perfecto, mi querida Kelly, pues no siendo más de verdad por hoy, Kelicita, agradecerte de corazón por haber estado aquí. Qué buena oportunidad fue conocerte en esa formación que tomamos hace unos meses. Aquí estamos y aquí nos quedamos y espero que sigamos en estas buenas leyes de la gestión de los riesgos. ¿Oíste? Muchísimas gracias. Allí por si alguien tiene alguna pregunta, no sé si llegó ahí el mensaje del correo, Juan. Vale, listo. Sí, señora, kelly.velasco.co@gmail.com. Aquí tienen los asistentes ya tu correo, lo acabamos de ver en el chat. Entonces, Kelly, mil gracias y nos estamos viendo. Un abrazote enorme. Cuídate, gracias. Chao. Chao. Bueno, mis queridos amigos, entonces vamos a dar continuación ya a nuestro Congreso Internacional. Nos alargamos unos minuticos, pero bueno, aquí seguimos con mucho ánimo y con mucho cariño para ustedes, ofreciéndoles una agenda bien interesante en gestión integral de riesgos. Muy bien, entonces vamos ahora a tener una invitada muy especial. Ella es asesora consultora de SOGRISEL, la Sociedad para la Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral. Mi querida Vivian Lizeth Cobo Castillo, una química profesional también a todo dar, se lo he dicho personalmente, orgulloso de tenerte como asesora, consultora. Los resultados que has dado en las asesorías y consultorías que en empresas han sido, tú sabes, geniales. Y bueno, pues aquí teniéndote en vivo e indirecto como experta de clase mundial de Bogotá, Colombia, hablar de tu especialidad, que es esa gestión del riesgo químico en la seguridad y salud laboral. Entonces, mi querida Vivian, bienvenida. Vamos a estar hablando, mis queridos asistentes, de cómo gestionar ese riesgo químico, cuál es la importancia de gestionarlo de la mejor forma para evitar eventos negativos. Entonces, Viviancita, bienvenida, qué rico verte y el escenario es tuyo. Muchas gracias, Juan Camilo, por tu invitación, por el apoyo también y porque ha sido un placer hacer parte de SOGRISEL y estar acompañándote en todo este tema que tiene que ver con las asesorías en gestión de riesgo químico a todos los sectores y actividades económicas del país. Tan bella, muchas gracias, bienvenida, tan linda, gracias. Vale, listo. Entonces, buenas tardes para todos. Yo me presento, soy química egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Soy especialista en seguridad y salud, en el trabajo y tengo una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con la implementación en sistemas de gestión. Principalmente mi trabajo o mi experiencia laboral ha sido en el desempeño de análisis físico-químicos para el sector agrícola, pero siempre trabajé desde el área de calidad y la administración de los sistemas de gestión, tanto en laboratorios y por ende
terminé enfocándome en todo lo que tiene que ver con riesgo químico porque me parece que es un área que todos deberíamos conocer, incluso desde nuestros hogares. Entonces, ya entrando en materia un poco para hablar de la gestión de riesgo químico, yo sé que es un tema un poco difícil para muchas personas hablar de esto, pero es importante que todos los presentes se den cuenta que nosotros estamos expuestos a sustancias químicas todo el tiempo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de riesgo químico, estamos hablando de una exposición no controlada a diferentes agentes químicos que pueden estar en forma de polvo, de humo, de gases, de nieblas, de vapores, en forma de líquidos, sólidos, gaseosos, como ustedes los vean, ¿sí? Pero es importante antes de nosotros meternos en este mundo del riesgo químico, entender unos conceptos claves e importantes. Entre ellos es definir lo que es una sustancia química, ¿sí? Nosotros a veces subestimamos un poco la peligrosidad de las sustancias. Llegamos a definir sustancias químicas lo que vemos en la imagen, los fertilizantes, los gases, las baterías, la gasolina, las pinturas, pero no nos damos cuenta que realmente una sustancia química es todo aquello que está hecho de átomos y moléculas. Nosotros tendemos a asociar la peligrosidad de las sustancias químicas a unos productos en específico, ¿sí? Pero olvidamos un concepto importantísimo en la gestión de riesgo químico, que es el concepto de dosis. Cuando nosotros hablamos de dosis y lo asociamos a las sustancias químicas, podemos entrar a definir si una sustancia química puede llegar a ser peligrosa o no. Y les doy un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Y es el hecho de que cuando nosotros consumimos un exceso de agua, ¿sí? El médico nosotros nos recomienda que debemos tomar 2 litros de agua al día, ¿sí? Pero cuando nos sobrepasamos de esa cantidad, empezamos a tener unas afectaciones a nivel de salud. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar, pero ¿por qué si el agua no es peligrosa? ¿Cierto? Entonces sí, el agua potable puede llegar a ser peligrosa porque no me estoy midiendo, porque estoy consumiendo más de lo que necesita el cuerpo. Y eso pasa en todo nuestro ambiente, no solo laboral, sino también en nuestro ambiente diario en los hogares, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos utilizando sustancias químicas de forma inadecuada, cuando estamos haciendo una limpieza y se nos ocurre, no sé, calentar agua para desinfectar un espacio y además de eso adicionamos hipoclorito y no nos estamos dando cuenta que provocamos una mayor volatilización de la sustancia que puede afectar nuestra salud. El hipoclorito libera cloro y el cloro es tóxico. Entonces es cuando empezamos a generar o a presentar esos efectos de dolor de cabeza, de somnolencia, de mareo. Entonces, ahí estamos exponiéndonos a ese riesgo químico generado por las sustancias químicas. Entonces, ¿qué es importante conocer dentro de la gestión de riesgo químico? La naturaleza de los productos que estamos utilizando, ¿sí? Muchos dirán ahorita, ¿cómo hago yo para identificar si en mis áreas de trabajo tengo o no tengo riesgo químico? Tomemos el ejemplo de una oficina, ¿sí? En una oficina tenemos una persona que se encarga de los servicios generales y todos los días vemos a esa persona expuesta a detergentes, expuesta a desinfectantes, expuesta a material particulado por barrer las áreas de trabajo, ¿sí? Es una persona que continuamente está expuesta a riesgo químico y es una oficina administrativa. Entonces, ahí es donde yo quiero el día de hoy enseñarles algunos tips a todos ustedes para que podamos identificar si es necesario implementar o no algunas acciones que nos permitan hacer ese control en el riesgo químico. ¿Por qué? Porque la producción, uso y consumo de los productos químicos todos los días está en aumento, ¿sí? Y ahorita con la pandemia no se alcanzan a imaginar el consumo tan alto en desinfectantes, alcohol,
geles antibacteriales que se ha tenido a nivel mundial, ¿sí? Y muchas veces las personas no son conscientes del uso y tiene que ser un uso responsable. ¿Por qué? Porque el uso excesivo de gel antibacterial o de alcohol en la piel nos puede llegar a generar una dermatitis, una alergia, ¿sí? Irritaciones a nivel de mucosas. Y eso es lo que nosotros, digamos, no hemos llegado a dimensionar de la exposición a los agentes químicos. Entonces, la gestión de riesgo químico nos va a ayudar a establecer e implementar unas estrategias enfocadas a controlar y minimizar los efectos que se puedan presentar por las sustancias químicas. Y es clave que nosotros aprendamos a identificar cómo hacer esa gestión de riesgo químico dentro de nuestro ambiente, no solo laboral, sino también dentro de nuestros hogares, ¿sí? Y es algo muy, muy, muy sencillo. En primer lugar, lo que nosotros debemos hacer es una identificación de las sustancias químicas, ¿sí? Y esta identificación no es solamente hacer un listado y decir, ah, tengo X o Y sustancia, sino es ir más allá. Nosotros tenemos que conocer qué esa sustancia X, cuáles peligros me está generando. Me puede generar una quemadura, me puede generar unas afectaciones a nivel salud como somnolencia, como un envenenamiento, o podemos incluso llegar a afectar el medio ambiente. Entonces, cuando estamos hablando de identificación de sustancias químicas, lo que tenemos que hacer es verificar qué peligros se asocian a estos productos. ¿Listo? En segundo lugar, y quizás es el tema un poco más complejo de manejar, es todo lo que tiene que ver con comunicación de peligros. Y aquí todos los actores en el sistema de gestión juegan un papel muy, muy, muy importante, porque aquí es donde nosotros empezamos a conocer algo que en el país se lleva implementando desde el 2018 a partir del decreto 1496 y es el sistema globalmente armonizado. ¿Pero qué es el sistema globalmente armonizado? Es una herramienta que se hizo un consenso a nivel mundial para definir cuáles eran los peligros que se debían comunicar de las sustancias químicas, ¿sí? Esto está definido por las Naciones Unidas en un documento que se conoce como con el nombre del Libro Púrpura, y ese Libro Púrpura lo que me da es unas herramientas para hacer clasificación de peligros. Es importante tener en cuenta que para hacer esa clasificación de peligros, yo debo conocer las características principales de las sustancias. Y me refiero a características físico-químicas y toxicológicas. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de los fabricantes conocer sus sustancias para que no lleguen a generar afectaciones no solamente a la salud de los trabajadores, sino a nivel estructural e infraestructura y también a nivel ambiental. Entonces, acá nosotros debemos conocer herramientas, ¿sí? Que hacen parte de este sistema globalmente armonizado. Y yo sé que todos habrán escuchado de las famosas hojas de datos de seguridad y las etiquetas de los productos. Sistema globalmente armonizado nos da unas directrices para poder llegar a esa información, para poder construir una hoja de datos de seguridad, para poder interpretarla, para poder aplicarla en los diferentes aspectos en donde hemos relacionado el riesgo químico. ¿Cómo se define el sistema globalmente armonizado? El sistema globalmente armonizado tiene 4 elementos importantes, ¿sí? El primero es el pictograma, que son las imágenes que ustedes ven ahí, que es una imagen en color negro con borde rojo y fondo blanco. El segundo elemento es una palabra que me indica la gravedad o la severidad del peligro asociado a ese pictograma, ¿sí? Son 2 palabras que ustedes van a encontrar, que son peligro y atención. Y también van a encontrar unas frases que me indican o me describen el peligro puntual asociado al pictograma, ¿sí? Los pictogramas son 9, pero esos 9 pictogramas pueden tener asociados desde un peligro hasta unos 8 o 9 peligros.
Entonces, cuando ustedes vayan a ver sistema globalmente armonizado, deben ver el conjunto de los elementos, ¿sí? El conjunto de los 4 elementos, porque podemos estar confundiendo la imagen con los peligros que me quiere describir. Por eso es importante que dentro de la capacitación que se le dé a los trabajadores en la comunicación de peligros y dentro de la gestión global de riesgo químico, enseñemos a las personas, enseñemos a los proveedores, enseñemos a los empleadores a hacer la interpretación de este sistema de comunicación, que en realidad puede ser muy grande, pero no es, al final no es tan complejo. Y finalmente, el sistema globalmente armonizado también nos provee información o recomendaciones de seguridad para la manipulación de las sustancias químicas, ¿sí? En cuanto a almacenamiento, eliminación, intervención, y bueno, otras generalidades que nos ayudan también dentro de la gestión de riesgo químico a implementar controles que nos permitan minimizar esa probabilidad que se presente algún riesgo o accidente, algún accidente o enfermedad laboral dentro de los ambientes de trabajo. El tercer paso que nosotros debemos realizar dentro de una gestión de riesgo químico es evaluar o hacer un diagnóstico de condiciones de riesgo. Y esas condiciones de riesgo se dan en diferentes aspectos. Entre ellos está a nivel de almacenamiento, nosotros debemos verificar que se estén utilizando la estantería adecuada, que se esté utilizando diques de contención de derrames, que se esté utilizando sistemas de extracción de vapores adecuados, iluminación adecuada, pisos, paredes, para evitar que las sustancias químicas lleguen a entrar o a generar un peligro, ¿sí? También lo debemos hacer a nivel transporte, y no solo transporte por carretera, también transporte interno. Nosotros debemos verificar si contamos o no con procedimientos adecuados que nos permitan garantizar que las personas que están haciendo ese transporte no se vayan a ver afectadas por la manipulación inadecuada de las sustancias químicas. También debemos verificar dentro de esas condiciones de riesgo que se cuenten con elementos de atención de emergencias apropiados, ¿sí? En caso de que nosotros tengamos un contacto involuntario con sustancias químicas y que se presente alguna afectación a nivel salud de los trabajadores o incluso a nivel estructural, a nivel de infraestructura, nosotros tengamos los elementos para responder ante esas emergencias y sobre todo el entrenamiento suficiente para ello. Todo esto se hace dentro de una evaluación de diagnóstico de condiciones de riesgo. ¿Listo? Y una vez uno realiza este diagnóstico y sabe en qué nivel está, cómo está, entramos a hacer una evaluación del riesgo y una priorización. Esa evaluación del riesgo se puede hacer desde diferentes sectores. Uno de ellos es, con la identificación de la peligrosidad de las sustancias químicas, podemos definir cuál sustancia nos genera un mayor peligro y cuál un menor peligro, ¿sí? También, si esas sustancias químicas pueden llegar a afectar la salud de los trabajadores, entonces ya entra a jugar un papel importante todo lo que tiene que ver con medicina laboral, en donde se establecen exámenes médicos ocupacionales, un plan de vigilancia epidemiológica para verificar cuáles son esas condiciones que nos están generando esos riesgos y poder minimizarlos. También se puede hacer, recordemos que en Colombia principalmente, no sé, en el resto de países, la resolución 312 nos dice que debemos tener identificadas aquellas sustancias que nos generan toxicidad aguda y sustancias carcinogénicas. Entonces, aquí es donde nosotros entramos a evaluar qué tanta afectación tienen esas sustancias sobre nuestros trabajadores. Y es importante tener en cuenta dos factores importantes en la evaluación del riesgo, y son los tiempos de exposición y las frecuencias, porque yo puedo tener una sustancia altamente peligrosa, pero si mis trabajadores la manipulan una vez al año, 10 minutos, ¿sí? Y las condiciones de seguridad son apropiadas, pues mi nivel de riesgo es bajo. Entonces aquí es donde nosotros realmente debemos conocer con qué sustancias químicas estamos trabajando.
¿Y para qué? Finalmente, pues para establecer medidas de prevención y de control, aplicando la pirámide de controles que todos conocemos dentro del sistema, que son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal. Y quiero resaltar aquí algo muy importante, porque en la gestión de riesgo químico y en mi experiencia, siempre tendemos a iniciar por la base de la pirámide, que son elementos de protección personal. Y si bien es cierto, la manipulación de sustancias químicas requiere un uso de elementos de protección personal específicos, no quiere decir que sea el único control que nosotros podamos implementar. Entonces, dentro de ese diagnóstico de condiciones de riesgo que nosotros vamos a evaluar, también tenemos que evaluar esos controles implementados para ver cuál es la mejora que podemos realizar. Entonces, esta es una alternativa de hacer gestión de riesgo químico y esto va encaminado a diseñar todo un programa que nos permita hacer un control continuo y un seguimiento y una implementación bajo el ciclo PHBA para obtener resultados que esperamos y el objetivo principal, que como siempre es minimizar la exposición a accidentes y enfermedades laborales. Bueno, ¿dónde vamos a aplicar gestión de riesgo químico? Muchas veces nosotros, digamos, creemos que la gestión de riesgo químico solo aplica para los que producen y de pronto para los que transportan y pare de contar. Pero no, la gestión de riesgo químico se aplica en algo que nosotros llamamos el ciclo de vida de las sustancias químicas, ¿sí? Y ese ciclo de vida de las sustancias químicas abarca desde la producción de la sustancia y esa producción implica el uso de materias primas, ¿sí? El uso de procedimientos para generar nuevas sustancias. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta que la gestión de riesgo químico la debemos aplicar en el almacenamiento de esas materias primas, en el almacenamiento de esas sustancias, en la producción de esas sustancias químicas que pueden ser peligrosas o no peligrosas, ya lo vimos, de acuerdo a su dosis. Debe aplicarse en los procedimientos de trabajo, debe aplicarse en la compra de esas materias primas, debe aplicarse en cómo estoy comunicando los peligros de esos productos, ¿sí? A nivel producción, ellos tienen una responsabilidad importante porque cuando están generando nuevos productos químicos, nuevas mezclas, ellos deben hacer una caracterización de esas mezclas a nivel físico-químico y a nivel toxicológico. Y esa información es la que va consignada en las hojas de datos de seguridad. Nadie más que el que produce las sustancias químicas conoce cuáles son sus peligros y es su responsabilidad comunicarlos. Entonces, acá es donde inicia nuestra cadena en la gestión de riesgo químico. Luego, esa empresa de producción lo que hace es enviar sus productos a través de vehículos, ¿sí? ¿Qué pasa en estos vehículos? Colombia tiene una normatividad para el transporte de sustancias químicas peligrosas y ese transporte de sustancias químicas peligrosas me da unas directrices, entre ellas cómo se deben comunicar los peligros, la documentación que se debe tener, las capacitaciones que debe tener un transportista, las condiciones de los vehículos que deben tener. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que todo esto está normatizado. Y además, a nivel internacional, las Naciones Unidas tienen un documento que se conoce como el Libro Naranja, que es el que se adopta aquí en Colombia a partir del decreto 1609 del 2002. Y ese Libro Naranja es el que nos define y nos clasifica las sustancias en 9 grandes grupos. Y yo sé que ustedes se habrán fijado que cuando vemos un carro tanque que lleva combustible, pues él debe ir señalizado con unos pictogramas de seguridad. Sin embargo, esos pictogramas de seguridad no son los mismos que tenemos
del sistema globalmente armonizado. Es un sistema de comunicación totalmente independiente. Es un sistema de comunicación que ya está definido y adoptado y no va a ser reemplazado por el momento por sistema globalmente armonizado, pero sí puede ser complementado por sistema globalmente armonizado. ¿Qué pasa durante el transporte de una sustancia química peligrosa? Es importante porque aquí hay 3 actores en el sistema que son responsables de este transporte, tanto la persona que remite o la empresa que remite la sustancia química, el transportista y el destinatario de esa sustancia, ¿sí? Ellos 3 juegan un papel importantísimo en la responsabilidad legal que se tiene de esa sustancia química. Entonces, acá siempre recomiendo que dentro de nuestra gestión de riesgo químico, nosotros podamos evaluar que se estén cumpliendo todos los requisitos para el transporte seguro de las sustancias químicas. ¿Y cuáles son esos requisitos? Entonces, el transportista de la sustancia o el conductor del vehículo debe contar con un curso básico para el transporte de sustancias químicas peligrosas. En este curso, ¿qué le enseñan? ¿Qué es una sustancia química? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cómo se interpretan las hojas de datos de seguridad? ¿Cuál debe ser la señalización? ¿Cómo atender una emergencia con sustancias químicas? Porque tengamos en cuenta que cuando un transportista va por carretera, muy probablemente va solo. Y en caso de una emergencia, que por lo menos en Colombia hace poco tuvimos un par de emergencias muy graves de por sí, en la explosión en el incendio, perdón, de carro tanques que transportaban combustible, nos pudimos dar cuenta que pues las afectaciones son bastante graves. ¿Listo? Entonces, el transporte juega un papel muy importante dentro del ciclo de vida de las sustancias químicas y dentro de la gestión de riesgo químico. A continuación, lo que tenemos es el almacenamiento. Y ese almacenamiento no solamente va hacia las grandes superficies, hacia los proveedores, sino también los almacenamientos que tenemos en las empresas que no específicamente tienen una actividad económica enfocada al manejo de sustancias químicas. Entonces aquí debemos tener presente que debemos contar con condiciones adecuadas en el almacenamiento, que debemos implementar nuestra matriz de almacenamiento por compatibilidad. Cuando nosotros hacemos la caracterización de las sustancias químicas, debemos conocer cuáles son esas reacciones que las sustancias pueden tener unas con otras. ¿Sí? Debemos saber que, por ejemplo, una sustancia inflamable no debe ser almacenada junto a una sustancia oxidante porque pueden ser altamente reactivas. Debemos conocer que, por ejemplo, sustancias corrosivas como ácidos y bases no pueden almacenarse juntas porque son reactivas entre sí, a pesar que comparten el mismo peligro. Entonces, es importante que dentro del almacenamiento también definamos cuáles son esas medidas que nos permiten mantener un control en la generación de vapores de esas sustancias, en la emisión de gases. Es importante que tengamos una iluminación que nos permita tener esa confianza y esa seguridad de que no va a generar una chispa que nos pueda incendiar el espacio o que no se vaya a corroer fácilmente con los vapores emitidos de las superficies. Entonces, todo esto lo debemos analizar durante el almacenamiento de sustancias químicas. Otra cosa que es importante en el almacenamiento es la señalización de las áreas. Nosotros debemos tener en cuenta que el área de almacenamiento debe estar debidamente señalizada, a pesar que los almacenamientos deben de estar asegurados, o sea, debe haber una persona responsable de los almacenamientos de sustancias químicas. También debe ser muy visible los peligros a los que estamos expuestos dentro de ese almacenamiento. Entonces acá todo el tema de pictogramas de seguridad y comunicación de peligros juega un papel súper importante dentro de nuestra gestión de riesgo químico en el almacenamiento. A continuación también tenemos dentro del ciclo de vida de las sustancias químicas la venta de los productos químicos. ¿Y por qué entra a jugar un papel importante la venta?
porque los proveedores de sustancias químicas deben tener o tienen la responsabilidad de comunicar los peligros de las sustancias químicas. Ellos deben proveer a las empresas las hojas de datos de seguridad de cada uno de los productos que tienen en venta, ¿sí? Entonces, vender productos químicos no solamente es coger, hacer una mezcla y sacarla al mercado. Vender un producto químico es la responsabilidad de que yo estoy comunicando unos peligros, que si alguna persona llega a estar expuesta a la sustancia química y tuvo una afectación a nivel de su salud, ellos son responsables al no hacer la tarea bien hecha en la comunicación de peligros. Entonces, entran también como parte de todo este ciclo de vida de las sustancias y de la gestión de riesgo químico que se debe hacer. A continuación, pues tenemos todo el uso y manipulación de las sustancias químicas. Aquí es donde creo que más se presentan incidentes relacionados con las sustancias químicas. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores no son conscientes de los peligros a los que se está expuesto. Digamos que el deber ser de un trabajador es que no se manipule una sustancia química sin antes haber leído su hoja de datos de seguridad y sin antes haber revisado las etiquetas de los productos. Y también sin antes haber leído los procedimientos de trabajo. El exceso de confianza en el manejo de las sustancias químicas es lo que más nos lleva a que se presenten accidentes. Hay personas que han trabajado toda la vida exponiéndose, por ejemplo, a aceites y grasas, como es el caso del área mecánica y automotriz, en donde dicen, no, yo toda la vida lo he hecho así, pero las afectaciones en la manipulación de sustancias químicas muchas veces no se ven en el momento, se ven a largo plazo. Y aquí es donde nosotros realmente entramos a jugar un papel importante como gestores de riesgo químico, porque necesitamos implementar medidas que contribuyan a la prevención de esas afectaciones a nivel salud a largo plazo. ¿Listo? Y finalmente tenemos la disposición final, que ya nuestra conferencista anterior nos dio algunas pautas de cómo hacer ese manejo de residuos, pero yo quiero enfocarlo más a la parte de residuos químicos peligrosos. ¿Por qué? Porque a pesar que ya son sustancias de desecho, esos residuos peligrosos son mezcla de muchas sustancias, pueden resultar mezcla de muchas sustancias. Y aquí esas mezclas de sustancias no están siendo caracterizadas. Cuando nosotros mezclamos sustancias químicas que no conocemos, se pueden generar reacciones que tampoco conocemos. Y en los almacenamientos de sustancias químicas peligrosas, se pueden presentar algunos incidentes porque las condiciones de almacenamiento no sean adecuadas, porque no se ha verificado que las mezclas sean adecuadas, porque la señalización de los peligros no es adecuada. Entonces, cuando nosotros entramos a hacer una gestión de riesgo químico a nivel de residuos, debemos conocer muy bien qué estamos desechando, porque la idea de esto siempre es pues mitigar los impactos ambientales. Entonces, aquí también nosotros debemos implementar gestión de riesgo químico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo expliqué anteriormente, debemos definir cuáles son esas condiciones de almacenamiento adecuadas, cuáles son esas condiciones de etiquetado adecuadas, cuáles son esas condiciones de infraestructura, la ventilación, la iluminación, todo lo que vamos a hacer para las materias primas o los productos que nosotros utilizamos, igual lo debemos aplicar con los residuos químicos peligrosos. ¿Y quiénes intervienen dentro de la gestión de riesgo químico? Entonces, acá hay muchos actores dentro de todo el sistema. El primer actor es el empleador, ¿sí? Dentro de una gestión de riesgo químico, pues el empleador tiene la responsabilidad de comunicar los peligros a sus colaboradores. Es decir, ellos tienen que proveer los recursos suficientes para
contar con esas condiciones de almacenamiento adecuadas, tienen que hacer, o al momento que vayan a adquirir sus sustancias químicas o sus materias primas, deben garantizar que el proveedor les suministra las hojas de datos de seguridad completas, ajustadas a sistema globalmente armonizado, actualizadas. La normatividad en Colombia nos dice que las hojas de datos de seguridad deben tener una vigencia de 5 años máximo. Entonces, el empleador debe estar continuamente garantizando que estas condiciones se den dentro de la gestión de riesgo químico. Debe dar cumplimiento a todo lo que tiene que ver con sistema globalmente armonizado, la implementación de sistema globalmente armonizado en etiquetas de productos, y no solamente me refiero a etiquetas de los productos que vienen directamente de los proveedores, sino también porque en muchos procesos es necesario hacer trasvase de sustancias químicas. Y en ese trasvase de sustancias químicas se debe rotular el recipiente o se debe comunicar el peligro durante el proceso en el que se está manipulando las sustancias químicas. Todo eso es responsabilidad de los empleadores. También debe proveer la capacitación y la formación apropiada para que los colaboradores tengan conocimiento de los peligros a los que están expuestos y todas las medidas de prevención y precaución que están implementadas para evitar todo lo que tiene que ver con accidentes y enfermedades laborales. Otro de nuestros actores en la gestión de riesgo químico son los colaboradores. Y aquí es importante porque ellos deben acatar las normas y los procedimientos que establece la empresa para la manipulación segura de sustancias químicas. Deben conocer los peligros, deben leer las hojas de datos de seguridad, deben saber interpretar y aplicar la información que allí está consignada. Entonces, la formación y la preparación del personal, de los operarios, pues debe ser continua en todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo químico. Deben conocer las medidas de prevención y de control que se han implementado en la empresa para que se mantengan. Y ellos también deben contribuir a esa cultura organizacional que se da dentro de la gestión de riesgo químico, pues para evitar y generar conciencia de los accidentes que se pueden presentar en la mala manipulación de sustancias químicas. También tenemos el área de compras. ¿Y por qué saqué aquí el área de compras como un actor importante dentro de la gestión de riesgo químico? Porque ellos, cuando hacen la compra o adquisición de insumos, de sustancias químicas, deben solicitar, debe ser un requisito dentro de su manual de contratistas, debe ser un requisito solicitar la hoja de datos de seguridad actualizada. Y muchas veces se tiende a confundir la hoja de datos de seguridad con algo que les entrega el proveedor, que se llama la ficha técnica. Y la ficha técnica es una herramienta que nos da información importante sobre las instrucciones de uso del producto, pero no nos da recomendaciones acerca de el almacenamiento, la manipulación, qué hacer en caso de primeros auxilios, qué hacer en caso de atención de derrames, de incendio, cuáles son los elementos de protección personal que debemos utilizar para la manipulación segura de sustancias químicas. Entonces, toda esta información la vamos a encontrar en la hoja de datos de seguridad de los productos, y aquí es donde el área de compras tiene una responsabilidad muy grande, porque es el primer eslabón en la cadena de la comunicación de peligros. Si el área de compras solicita adecuadamente la hoja de datos de seguridad, muy probablemente al área de seguridad y salud en el trabajo le queda más fácil comunicar, informar y divulgar esta información a sus colaboradores. También tenemos los proveedores y contratistas. Proveedores y contratistas. Entonces, los proveedores tienen la responsabilidad de entregar la hoja de datos de seguridad a sus compradores. Y los contratistas en una empresa también tienen la responsabilidad de implementar gestión de riesgo químico a sus trabajadores, ¿sí? Y de conocer cuáles son esas medidas de control y de prevención que tiene implementada la empresa para saber si se alinea o no con su sistema. Entonces, muchas veces esto se pasa por alto cuando no le exigimos a los contratistas
si su personal ya fue capacitado en manejo seguro de sustancias químicas, si su personal cuenta con conocimientos en cómo debe manipular sustancias, cómo debe almacenarlas, cómo debe disponerlas. Entonces, aquí también los contratistas y proveedores juegan un papel importante dentro de la gestión de riesgo químico. Ya hablamos de los transportistas, ellos deben conocer los peligros a los que están expuestos cuando llevan 14 o 15 horas manejando un vehículo que tiene altas cantidades de sustancias químicas y también los riesgos que se corren cuando dentro de ese transporte se me presenta alguna emergencia. Entonces deben saber responder ante esa emergencia. Y finalmente el Estado juega un papel súper importante porque es quien regulariza los estándares, normatiza todo lo que tiene que ver con sistema globalmente armonizado, por lo menos acá en Colombia, y también todo lo que tiene que ver con transporte. Debe promover todo lo que es divulgación y promoción y prevención en todo lo de manejo de sustancias químicas y finalmente es a ellos a quien nosotros debemos cumplir para evitar principalmente sanciones. Y suena pues raro, pero no debería ser así. Nosotros lo que debemos hacer es aprovechar esas directrices que nos da el Estado para lograr que nuestros trabajadores puedan tener una mejor calidad de vida cuando están expuestos a sustancias químicas. Y con todo esto, ya para finalizar, entonces, ¿para qué realizar una gestión de riesgo químico? Entonces, para prevenir accidentes y enfermedades laborales, creo que para mí ese es el objetivo principal. También para dar cumplimiento a los requisitos legales, como ya lo dijimos, saber cómo reaccionar ante una emergencia, porque cuando nosotros conocemos los peligros a los que estamos expuestos con una sustancia química, muy posiblemente sabemos cómo actuar. Entonces, ahí es donde la identificación de los peligros juega un papel importante. Y finalmente, mitigar impactos ambientales. El sistema globalmente armonizado tiene un compromiso ambiental también y eso se ve reflejado dentro de su implementación. Finalmente, pues el mensaje es que hacer una adecuada gestión de riesgo químico nos ayuda a ser más conscientes de los peligros de las sustancias químicas y nos enseña cómo utilizar de forma responsable y segura. Y eso es todo por el momento. Hola, mi querida Vivian, pues agradecerte por esa genial presentación. Sabía que era una de las conferencias de cierre de broche de oro con el Congreso, no habíamos visto realmente el tema químico y bueno, pues más que decirlo, yo aquí le dicen los asistentes, voy a leerte algunas de los comentarios. Gracias por la ponencia, clara, completa, excelente tema, muy buena presentación, buen manejo del tema por parte de la expositora, felicitaciones. Vamos por aquí, extraordinario tema, excelente expositora, qué rico poder conocer del tema y contar con una asesoría de este nivel. Aquí las asesorías, consultorías de riesgo químico, sistema globalmente armonizado, asistencia@sogricel.com. Pueden por favor escribirnos para que nos poderles apoyar con Vivian, que directamente estará visitándolos en sus organizaciones, sea en forma presencial o en forma virtual por estos nuevos temas de pandemia. Hay una pregunta, hay por aquí una pregunta. ¿Los productos ecológicos podrían catalogarse o discriminarse en la lista de chequeo de revisión de materiales de riesgos operativos? Bueno, hay un tema, lo que pasa es que no profundizamos en sistema globalmente armonizado porque es bastante amplio, pero hay que tener en cuenta que el sistema globalmente armonizado tiene unas exclusiones. Sistema globalmente armonizado no cobija todo lo que tiene que ver con productos farmacéuticos, alimentarios, cosméticos, residuos de plaguicidas, porque como vimos anteriormente, el concepto de dosis, vuelvo y repito, las dosis a las que están elaborados estos productos no generan ningún peligro, ningún impacto a nivel físico, salud o ambiental.
Entonces, muy posiblemente esos productos ecológicos no nos están generando ese tipo de afectaciones, no requieran sistema globalmente armonizado, pero aclaro, hago un paréntesis, porque durante la producción de esas sustancias químicas, las materias primas con las que nosotros los elaboramos sí pueden tener afectaciones a la salud, a la infraestructura o al medio ambiente. Entonces, puede que no tengamos que implementar sistema globalmente armonizado en el producto final, pero en la producción sí. En la producción, sí. Bueno, aquí siguen flores, abrazos para Vivian, gracias por la información, excelente presentación. Me encantó, Adriana Albarracín, me encantó. Además de que te hiciste entender, no solo para personal de seguridad, sino para todos, claro, porque es que el riesgo químico está también presente en los hogares, ¿no? Ahora estamos todo el día lavando los platos en la cocina, aplicándonos el famoso gel antibacterial. Entonces, en el día a día estamos expuestos de una forma impresionante a esas sustancias químicas, ya no en el trabajo, sino también en el hogar. Entonces, los asistentes lo dicen, genial, chévere, nos están pidiendo asesorías, Vivian, escríbanos, por favor, asistencia@sogrisel.com. Con mucho gusto. Vivian, aquí un secreto, dice que además de buena profesional, está muy bonita, decía un señor al principio de la... Entonces, muchas gracias, muchas gracias. mejor dicho, aquí también nos están haciendo otros comentarios. Oiga, qué bonito, Edna Milena Gutiérrez, qué orgullo ser asistente de este excelente congreso. Mil gracias, Obrisel. Gracias, Marcela. Bueno, muy bien, entonces creo que estamos cerrando con broche de oro. Vía, mire, yo ya me puse una camiseta porque nos vamos disque a clase. Ya, me voy a ir a poner la sudadera. Mejor dicho, pero ya porque nos vamos a la mega clase de Zumba que les hemos preparado como cierre de este congreso. Vamos a cambiar de salón, ya les voy a mandar el link. Vivian, gracias por estar aquí. A ti por la invitación. Y vamos a seguir con toda en esta gestión de riesgo químico. Vivian. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. A ti, muchas gracias, que estés muy bien. A ponerte rápido la sudadera y el legging, por favor. Vale que sí. Bueno, chao. Que estés bien, chao. Listo, a ti. Bueno, mis queridos asistentes, entonces nos vamos a quedar un segundito. Quiero contarles ya, terminamos las conferencias técnicas de nuestro primer Congreso Internacional Virtual de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral. Es para nosotros un placer recibir tan buenos comentarios de parte de ustedes, del gusto que tuvieron por las conferencias técnicas, por su contenido. Si desean las memorias, escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí les dejo, no solamente a Facebook. Si tiene Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, nos envían, nos siguen, nos da like y nos manda un mensaje y nos dice, envíenos por favor las memorias y las ponencias del Congreso y con todo gusto van a tenerlas lo antes posible. En el transcurso de la siguiente semana seguramente. En el transcurso de hoy a mañana les va a llegar a los correos electrónicos a los cuales se registraron, les va a llegar un email con la evaluación de cierre de Congreso. Por favor, la diligencian. Es importante que esta evaluación vaya con sus nombres completos, así va a salir la constancia de asistencia al evento. Es una evaluación muy sencilla en la cual esperamos que ustedes nos den sus opiniones. Ahora les quiero preguntar a todos para leerlos aquí, para leerlos. ¿Asistirían a una segunda versión de Congreso Virtual de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral, así no haya pandemia? Congreso Virtual 2021, ¿quién dice sí? Y programamos de una vez y nos vemos el próximo año en un próximo evento. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, felicitarlos. Sí, muy bien, los leo. Genial, excelente congreso, por supuesto. Entonces, súper, estoy recibiendo muchos sí, muchas felicitaciones. Qué rico. Entonces, vamos con esa segunda versión. Vamos a institucionalizar el congreso anual virtual para que ustedes puedan asistir, para que podamos estar en estas sesiones de actualización importantes. Más de 25 sesiones, más de 27 expertos de clase mundial y orgullosamente más de 3.800 asistentes durante los días de congreso. Entonces, felices cerramos el evento, agradeciéndoles, insisto, a ustedes por sus participaciones, a Fari Chaparro, que también se nos está conectando, qué bueno leerla por aquí, mejor dicho, muchos amigos, colegas, conocidos, Marcela por aquí también, Hubert, alumnos, qué bueno de verdad haberlos tenido aquí desde Colombia, desde muchas ciudades y muchos países que se nos conectaron. Espero que sigamos
en estas buenas líderes de la seguridad y la salud ocupacional, de la gestión de riesgos. Si necesitan asesoría, consultoría, capacitación, entrenamiento, certificación, escríbanos. Sin duda alguna les responderemos. asistencia@sogrisel.com, asistencia@sogrisel.com. Y por favor, síganos en las redes sociales. Vamos a tener jornadas de actualización permanentes, información, artículos que les van a servir y les van a ser de mucha utilidad para ustedes. Miren, ya podemos ver aquí la encuesta. En el chat está la encuesta para ir conociendo su punto de vista del Congreso. Ya está aquí en el post que nos estamos compartiendo en el chat. Búsquenla, por favor. Ya vamos a la mega clase de Zumba. Vamos, qué bueno que lo hayamos sacado del estadio, qué rico, de verdad. Gracias, Juan Ricardo, qué bueno que estés aquí. Gracias por tu saludo a la familia Benavides, con todo gusto. Y bueno, ahí en el mensaje amarillo ya les aparece la encuesta del evento. En este momento los voy a transferir de inmediato a la siguiente sala, donde nos vamos a ver para estirarnos un poquito, para mover el esqueleto y para seguir con este evento. Entonces, muchísimas gracias. Qué bueno haberlos saludado, conocido, visto de nuevo algunos. Y listo, vamos con toda en este congreso. Ya les voy a compartir, en este cierre de congreso, ya les voy a compartir el link de acceso. Permítanme un segundito. Vamos con nuestro link de acceso para que puedan hacer parte de la mega clase de Zumba de cierre del evento. Ya les comparto el link. Mientras tanto, sigo leyendo aquí sus comentarios. Muchísimas gracias. Aquí estamos ya compartiendo el link. Y nos vemos ya, por favor, rápido. Pónganse la sudadera, pantaloneta, lo que quieran, el legging ya mismo, por favor. Los veo allá en la clase de Zumba. Chao, un gusto conocerlos, verlos. Ya nos vemos en la otra sesión. Ya nos vemos, no me despido todavía. Chao.